¿Se ve ahí? Sí, se Sí, ve. sí se ve. Bueno, a ver, esto un poco ya lo vimos. Esto era lo que les decía recién, ¿no? Para los estudios culturales, la categoría que está en los libros de Marx, en el Manifiesto Comunista, es la categoría del proletariado y deja fuera la figura de los campesinos, que también son sometidos del sistema capitalista, ¿no? Gramsci en su teoría habla de clases hegemónicas y clases subalternas. Esta categoría que nos resulta tan familiar, ¿no? Cuando hablamos de que una persona es hegemónica, es esto una categoría inventada por Gramsci, ¿no? Por el filósofo italiano. Hegemónica viene del poder, digamos, ¿no? O sea, las clases hegemónicas son esas clases sociales, esa clase social en general, para el marxismo es la burguesía, que es la dueña en general de los medios de producción y que somete de manera real y simbólica a otra clase social, que en este caso estamos hablando de el proletariado. Para Gramsci hay que dejar de hablar, o él deja, amplía esa categoría para pasar a hablar de clase subalterna. Esto es lo que hablábamos recién. ¿Se acuerdan? Que decíamos que la cultura es como este cuadro en permanente movimiento. Hegemónicos son los de arriba, son, digamos, como las prácticas culturales a seguir, ¿no? El hecho de mirar películas a través de una plataforma, el hecho de escuchar determinado tipo de música y de hacerlo de determinada manera, ¿se entiende? Esas son prácticas hegemónicas, es decir, son consolidadas o se ubican como las prácticas a seguir. Pero de pronto irrumpe otra práctica, pongamos por caso, digo, podemos poner millones de casos, ¿no? Pero pongamos estos intentos de, por ejemplo, una, una de las plataformas de comunicación más generalizada o más hegemónica es el WhatsApp, ¿no? WhatsApp como una de las primeras aplicaciones que usamos para comunicarnos. Sin embargo, irrumpe de manera emergente una práctica cultural que son lo que se llaman los teléfonos tontos, ¿no? Que hay como toda una cuestión de, para que no nos absorban los teléfonos, empezar a usar teléfonos que no tengan capacidad para esas aplicaciones y obligarnos a prácticas no tan atrapantes, ¿no? Supongamos que esa práctica se vuelve, ¿no? Sigue creciendo y se vuelve una práctica hegemónica. ¿Se entiende? Ese es el movimiento de las prácticas culturales. Aparece como algo residual, como algo abajo, es decir, recupera una intencionalidad que es la de no estemos tan conectados, vivamos de otra manera y demás. Crece, 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 llega arriba y se convierte en una práctica hegemónica. Eso pasa, dice en general, con las prácticas culturales. Uno podría decir, profe, yo lo noto que pasa a veces con el folclore. Folclore, que es una práctica quizás arcaica, una práctica de hace muchos años, alguien lo empieza a tomar, divididos, lo empieza a tomar, ¿no? Diferentes, y lo empiezan a convertir de vuelta en una práctica hegemónica, donde se consolida. Bueno, ese es el movimiento del cual habla la cultura. Los estudios culturales tienen, yo esto lo he dicho en algún momento, algún punto de contacto con Mikhail Bakhtin, que es este semiólogo ruso, que él ya en el siglo XIX, ya en el siglo XIX, le otorgaba valor a algunas prácticas culturales del pueblo, ¿no? Él decía que, por ejemplo, en la Europa medieval, los carnavales, que era correspondiente a la gente pobre, a la gente de los, ¿no? de los suburbios y demás, tenían un cierto sentido bastante reaccionario y bastante, ¿no? Por eso los autores de la escuela de Birmingham tienen algunos puntos de encuentro, o deudores, ponemos nosotros, de la perspectiva de Mijael Bakhtin, que es un siglo antes. Pero, Mario, sí, Camilo. cuando vos hablas de deudores de un lado y del otro, ¿son conexiones teóricas? Sí, sí. Ah, bien. Conexiones teóricas, sobre todo de los estudios culturales hacia Bakhtin, ¿no? Cuando Bakhtin produjo su obra, estamos hablando de finales del siglo XIX, 1880, 1890, los estudios culturales todavía no existían.
Claro, es como que los estudios culturales se apoyan en Bakhtin para Exactamente, formular. Bien. exactamente. Es decir, cuando ellos construyen su teoría, dicen, esto que nosotros estamos planteando, que es que la práctica cultural cotidiana tiene un valor cultural, dice, ya algunos autores lo habían planteado hace algunos años. Y entonces recuperan un poco la mirada de Bakhtin allá atrás, donde él decía, fíjense ustedes cuando Bakhtin analiza el carnaval, el valor que le da como una práctica cultural de resistencia. ¿No? Porque el carnaval en realidad es como, digamos, la práctica que nosotros conocemos del carnaval en sí misma es una práctica bastante provocadora, ¿no? Es un baile despojado, es un baile con los torsos desnudos, es un baile erótico, ¿no? Es un baile donde el pueblo sale a la calle, ¿no? Tiene como toda una carga bastante, digamos, popular en ese aspecto. Fíjense ahí que yo les había puesto la idea de cultura. Los estudios culturales la van a cambiar por la idea de culturas, ¿no? Con S. El concepto permite hablar en un sentido positivo de las prácticas culturales de los sectores empobrecidos. Los estudios culturales toman distancia de la idea de la alta cultura y encuentran fuerzas de resistencia, recepciones negociadas. Me gusta mucho eso, ¿no? Esa diferenciación de dejar de hablar de cultura en general, esto hacen los estudios culturales, o sea, proponen, ¿no? Ellos dicen, nosotros entendemos que hay que dejar de hablar de cultura para hablar de culturas. Y ahí se va a abrir un gran campo de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, entra en escena la idea de las culturas populares. Como que también lo que hacen los sectores empobrecidos también puede ser denominado culturas, o cultura, o una práctica cultural. El graffiti, una forma de vestir, una forma de ordenar la economía, ¿no? Las ferias circulares, los mercados, ¿no? Una forma son prácticas culturales. Los rituales vinculados con una práctica deportiva como el fútbol, ¿no? Una forma de ataviarse, los piercing, los tatuajes, son prácticas culturales. La vinculación con la naturaleza. Pero, chicos y chicas, ¿se entiende el nivel de ruptura? O sea, ustedes tengan en cuenta que es una bisagra en nuestras representaciones. Es decir, lo que hasta ese momento era la concepción de cultura, se dinamita y se abre el campo. Aparece el feminismo. A partir de 1950 es con los aportes de los estudios culturales, sobre todo Stuart Hall, cuando llegan los estudios culturales a Estados Unidos, se abre el campo del pensamiento de los estudios feministas. ¿No? O sea, digo, el nivel de ruptura es muy importante en cómo concebimos la cuestión de la cultura. Se puede pensar, Mario, que rompen como la hegemonía de la palabra cultura y del concepto de cultura cuando lo pluralizan, Tal cual. rompen una hegemonía. Rompen la hegemonía o rompen esa idea que teníamos hasta ese momento de la cultura entendida como una única forma. ¿No? Es decir, si vos hoy te sentaras a charlar con Adorno, con Horkheimer, que eran dos filósofos muy grosos, pero para ellos la práctica cultural o la práctica del mate, ¿no? El juntarse y tomar mate, no tenía un valor cultural. ¿No? Esas prácticas a menor escala, en estos términos, ¿no? No tenía un valor cultural, sino que van a ser los estudios culturales lo que van a abrir la cabeza en ese sentido. Y estos dos que están ahí, el de arriba Stuart Hall y el de abajo Michel Desserteau, son los principales de la segunda y tercera generación de la escuela de Birmingham. Para Michel Desserteau, por ejemplo, que él tiene un libro que se llama, no me acuerdo qué, de la vida cotidiana, bueno, tengo ahí el final. em, Son prácticas micro que funcionan como resistencia, ¿no? Esto de la cuestión de la identidad, para Stuart Hall, esto que charlábamos, ¿no? Uno no tiene una identidad, sino que habita múltiples identidades. Somos
a lo largo de nuestra vida muchas cosas, ¿no? Entonces Stuart Hall es el que dentro de los estudios culturales va a tomar distancia con la idea de la identidad. Dice, no solo no tenemos una única cultura, sino que tampoco somos una sola identidad. Nos comportamos de diferentes maneras en diferentes grupos, asumimos diferentes comportamientos a lo largo de nuestra historia y también fortalece esa otra categoría conceptual de las formas negociadas de recepción. Eso es de Stuart Hall, que él dice, no todos o no a todos nos impactan los medios de la misma manera, sino que tenemos formas negociadas, negociamos con los medios. Un poco esto sí, te lo acepto, un poco esto no. Mi grupo, ¿no? Mi grupo de referencia cultural me ayuda a construir estas representaciones, con esto, ¿no? ¿Se ve? Esa es la categoría de formas negociadas de recepción. No somos una masa heterogénea posible de ser manipulada como un títere por los medios para todos lados. Esa lectura es la que hace Frankfurt denunciando a la escuela norteamericana. Dicen, ustedes lo que quieren es funcionar como la aguja hipodérmica, es meterle a la gente en la cabeza basura. Y es real en realidad, ¿eh? Es real, en parte funciona así. Vamos, nos imponen modas, mecanismos, consumo, demás. Pero lo rico de los estudios posteriores es que logran empoderar la lectura sobre nosotros que somos los colectivos de abajo. Dice, sí es cierto que el impacto de los medios masivos de comunicación es muy fuerte y es muy penetrante, nos condicionan, nos construyen forma de... Es cierto, pero también abramos una brecha para pensar que nosotros también podemos ser capaces de construir resistencias o formas de esquivar o negociar la recepción de los mensajes. ¿Se entiende? Ese es el aporte superador. Y lo hacen desde estas categorías, que son conceptuales, ojo. Formas negociadas de recepción, identidades o identificaciones en lugar de identidad, culturas en lugar de cultura. Son como las grandes rupturas que hacen los estudios culturales. Para Holt no hay que hablar de identidad, sino de identidades. Las identidades son configuradas a partir de la mirada del otro, donde se juega lo político, lo social, lo histórico. ¿Se acuerdan el ejemplo que les ponía de la propia vida de Holt? Que él en Jamaica era un negro con un estatus social, y cuando llega a Londres, que es visto desde otro lugar, pasa a ser de los negros, digamos, más castigados socialmente, los más ninguneados, ¿no? Fíjense lo que dice la frase. Para Hall, las identidades son configuradas a partir de la mirada de otro, donde se juega lo político, lo social y lo histórico. ¿No les ha pasado a ustedes que en algunos lugares se han sentido como más valorizados, como que son más hegemónicos, y en otros lugares, siendo ustedes de la misma manera, son vistos o son construidos peyorativamente, ninguneados, invisibilizados, ¿no? Eso es lo que dice esa frase. Es depende de la mirada cómo se juega esa identidad. Por eso es que no podemos hablar de una identidad única, sino que la identidad es una construcción. Ser negro en Jamaica y ser negro en Londres, ese era Stuart Hall. Pieza clave de los estudios culturales. Hall. Renovación en el pensamiento de la, ¿qué dice ahí? Me tapa de la El época, pensamiento de la época. claro, años 60. Fíjense lo que les decía yo del movimiento feminista. Stuart Hall va a hablar constantemente de diversidad. Los estudios culturales crecen y saltan a los Estados Unidos, donde van a ejercer una ruptura muy importante e introducen las lecturas de Foucault, de Althusser y de Bourdieu.
La recepción es negociada porque juegan valores culturales y sociales de los grupos. No somos una masa donde nos llega un mensaje y nos los meten por abajo como una inyección y todos entendemos lo mismo, sino que, ¿no? Esto, nosotros sin querer nos hemos convertido, y estoy hablando y pensando en ustedes, nos hemos convertido en un grupo que puede estar más o menos cohesionado, pero que al haber estado expuesto y seguir estando expuesto a información, a datos, a teorías y demás, van construyendo un modo de representación, ¿no? Que es distinto a otros. Entonces, la forma en la que ustedes se relacionan con los medios va a ser probablemente un poco más crítica que la de otro colectivo cualquiera. Porque juegan, fíjense lo que dice de abajo, los valores culturales y sociales de los grupos en los que nos vamos socializando. Cuando hablamos de culturas populares, el feminismo, la cultura del rock, las culturas juveniles, el fútbol, el graffiti, el carnaval, la murga, quienes son de Neuquén conocen el museo a cielo abierto que hay en las paredes exteriores del cementerio del centro de Neuquén, ¿no? Que son 200 o 300 metros de paredes con diferentes murales que, ¿no? Construyen un recorrido abierto, colectivo, de organizaciones, bueno, en fin, ¿no? Una práctica cultural. Bueno, pluralismo y diversidad, la licuación de las categorías marxistas. Y esta es la última, el último aporte. Ese era el libro que yo les decía, La invención de lo cotidiano, de Michel Desserteau, que es una locura de interesante el libro y la mirada de Desserteau. Porque Desserteau viene como a completar, está bueno como lectura, a pesar de que es bastante abstracto, porque, digo, Desserteau lo que hace es ubicarse él en el lugar del cotidiano de todos los días. Fíjense que dice la microhistoria. Entonces dice él, analiza una cantidad de prácticas cotidianas que dice, esas prácticas chiquititas funcionan a una pequeña escala como una resistencia de esa tendencia omnipresente de construir una única mirada. Dice, por ejemplo, el puchero es una práctica de rejunte de comida del fin de semana que se hace el lunes, que en general es una práctica común casi en todas las culturas del mundo. Las prácticas de lo cotidiano son prácticas de resistencia. Pero bueno, no lo desarrollamos mucho. Lo dejamos ahí nada más. Los estudios culturales solo fueron posible, viene Rosa Parks acá, gracias al quiebre de la verdad única de la modernidad. ¿No? Es decir, el poder pensar a la cultura desde otro lugar lo hacen los intelectuales a partir de todo este cimbronazo que es la caída de esa idea única de la verdad. La Segunda Guerra Mundial, ¿no? La idea de que los países del mundo se podían poner en guerra por pedazos de tierra, el Holocausto, ¿no? La matanza del hombre por el hombre y matar 6 millones de personas, los campos de concentración, el daño irreversible al medio ambiente, que lo hace el hombre, el apartheid, la figura de Rosa Parks, ¿no? Todo eso dando cuenta de un cambio en un clima de época. Esa promesa que tenía la modernidad cuando salimos de la Edad Media, que dice la modernidad viene a resolver todos los problemas, de acá en adelante todo va a ser orden y progreso, porque dependemos de la racionalidad del hombre, fracasa. Hay un libro de Ernesto Sábato que se llama Antes del fin, que es uno de sus últimos libros antes de morirse, que es una especie de ensayo muy oscuro, muy sábato, ¿no? Donde él dice, justamente dice esto. Creímos que la modernidad venía a sacarnos de la oscuridad de la Edad Media y terminó hundiendo al hombre o haciendo al hombre protagonista de las peores aberraciones de la historia. El sometimiento del hombre sobre el hombre. Dice entonces, y con esto cierro,
ese clima, esa caída de la concepción única de verdad de la modernidad, es la que va a permitir la emergencia de los estudios culturales fundamentales, con rupturas claves en el pensamiento, no solo en el campo de la comunicación, sino en general de la cultura. Esto que estudiamos acá nosotros, se estudia en sociología, se estudia en historia, se estudia en antropología, digamos, ¿no? Los estudios culturales de Birmingham son fundamentales. Dinamitan las categorías de comunicación, de cultura y de identidad sobre todo. Esas tres categorías fundamentales. Bueno, creo que hasta ahí. Bueno, Cultura y Sociedad, el libro de Raymond Williams, de codificación de Stuart Hall y un artículo que yo se los dejé de Neme del año 2015, que son las rupturas etimológicas que posibilitaron la emergencia de los estudios culturales. Creo que lo di todo, no me quedó nada en el tintero. ¿Se entendió? Dejo de compartir. Sí, profe. Profe, me queda como una cosa, un par de veces pronunciaste la palabra resistencia o como acto de resistencia, o las prácticas culturales como actos de resistencia. ¿A qué Entonces, sería, no? claro, me hace pensar a qué, ¿no? A qué se opone esa resistencia? En realidad es bien abstracto. A lo que hace referencia es que es el punto de común que tienen los estudios culturales y la escuela crítica, que es esta mirada, por el hecho de ser, como yo les decía, las dos escuelas marxistas, esta, digamos, esta acción omnipresente de construirnos, sobre todo en la perspectiva norteamericana, de construir una única forma de entender la realidad, de concebir los consumos, ¿no? Digo, como esa especie de cápsula que nos cae encima, que nos tapa y que pareciera que no podemos escapar. Esto de estandarizar, ¿no? Culturalmente, bueno, no miramos más cine desde otro lugar, sino es desde la plataforma, se nos impone. Las músicas, ¿no? Como ciertos patrones culturales que se imponen de manera masiva y nos caen sobre nosotros. Digamos, esa concepción es la que va a denunciar primero Frankfurt desde afuera, ¿no? Va a decir, che, miren cómo funciona esto. Ustedes hacen eso, construyen una única forma que además de construir una única forma, anestesia al ciudadano y lo hace, digamos, que no se replantee su lugar en el mundo. Frankfurt lo denuncia y los estudios culturales lo que vienen seguido a eso es a empoderar a nosotros que somos los que estamos colonizados. Dicen, ojo, che, ojo porque lo que vos haces con tu colectivo también tiene un valor cultural. El salir a pintar una calle, ¿no? O una pared, un grafiti, representa una práctica cultural que tiene un valor, que socializa, que produce lazos afectivos, que produce, como dice Uranga, producción de sentido. ¿Se entiende? Digamos, todas esas micro prácticas culturales funcionan como una práctica de resistencia frente a esa ideología omnipresente que nos cae encima y nos hace construir o mirar la realidad o entenderla de una única manera. Como decía Bartes, mitologizamos la realidad, no la replanteamos. De hecho, no nos asomamos a pensar que esta realidad tal vez puede ser de otra manera. Y en gran parte eso sucede así porque la construcción ideológica es absorbente. ¿Se entiende? E- Sí. Esa es un poco la idea sobre la que se oponen tanto Frankfurt como Birmingham. Y en lógica de la ideología de Frankfurt como de Birmingham, que es marxista, esa Marxista. imposición es del imperialismo, ¿no es cierto? Sí, Del sí, sistema, o sea, sí. del Nosotros, capital. nosotros lo vamos a ver con letras, con números y con gráficos la semana que viene cuando veamos los estudios, la escuela latinoamericana. La escuela latinoamericana en los años 60 hizo un informe que se llama el informe McBride, donde dibujó sobre el planiferio cómo son cómo eran, cómo siguen siendo, los flujos comunicativos a lo largo y ancho del planeta.
Y todos esos flujos comunicativos tienen un epicentro en Estados Unidos y en Europa y se irradian unidireccionalmente hacia los sectores no alineados, hacia América Latina, hacia África y hacia Asia en ese momento, ¿no? Hoy China se ha convertido en una potencia. Pero digo, la escuela latinoamericana le pone precio y nombre a esa sensación de que somos colonizados. Nos muestra en un gráfico, en el informe McBride, dice, fíjense cómo estos países, digamos, fluyen todo su potencial simbólico, cultural, bla, 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 hacia los países periféricos. No hay flechas en el sentido contrario. Es como te digo, no vas a encontrar un disco de los hermanos Verbel en Londres, o en, no sé, o en Estados Unidos, en Washington. No. En cambio, acá sí. Lo mismo pasa con la literatura. No vas a encontrar un libro chileno, uruguayo, argentino o ecuatoriano en Las Vegas en una librería en el Portal. ¿Por qué acá sí? Eso es lo que se replantea. Los flujos comunicacionales son imperialistas, son de penetración cultural. Igual lo seguimos charlando el jueves que viene. Clarísimo. Gracias. Chicos, un abrazo, nos vemos el jueves que viene y seguimos charlando. Chao, Hacemos un Mario. Muy cortecito bueno. y viene Julieta. Chao. Gracias, profe. Chao, Nos chao, vemos. Chao, profe. chao.